nunca fui de los que guardaban muchas cosas. Siempre me gustó la ligereza, la idea de que menos era más. Por eso, cuando mi madre falleció y me tocó vaciar su casa, asumí que sería un proceso rápido y sin complicaciones. Qué equivocado estaba. Entre los muebles antiguos y la ropa que ya no usaba, encontré una caja empolvada en el ático, escondida detrás de unas mantas viejas. No tenía ninguna etiqueta, lo cual ya me pareció extraño. Mi madre era de las que etiquetaban hasta los tuppers. Al abrirla, solo encontré una única cinta VHS. De nuevo, sin etiqueta. Eso era aún más raro. Hacía años que nadie usaba esas cintas, y menos mi madre, que siempre fue de lo más moderna en cuanto a tecnología. Sentí una punzada de curiosidad, de esas que sabes que te van a meter en problemas, pero no puedes evitar seguir. Bajé la cinta al salón, donde aún conservábamos el viejo reproductor de video. Mi padre lo había guardado por pura nostalgia, decía que las películas se veían mejor así, con ese grano característico. Lo conecté a la televisión, un modelo viejo y pesado que mi madre se negaba a cambiar. La imagen tardó en aparecer, con esa pantalla azul y las líneas de interferencia, hasta que finalmente, la cinta comenzó a rodar. Lo primero que vi fue una imagen borrosa, como si la cámara se estuviera moviendo deprisa. Luego, la imagen se estabilizó un poco. Era un pasillo, uno muy oscuro, iluminado solo por una luz tenue al final. Reconocí la alfombra, el papel tapiz. Era el pasillo de mi antigua casa, la que vendimos cuando yo era un niño. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué hacía esta grabación aquí? ¿Y por qué mi madre nunca me habló de ella? La cámara seguía avanzando por el pasillo, lentamente. Se notaba que la persona que grababa se movía con precaución, casi arrastrándose. El silencio de la cinta era ensordecedor, solo roto por un leve zumbido. De repente, la cámara se detuvo. Apuntaba hacia una puerta entreabierta, la puerta de lo que solía ser el dormitorio de mis padres. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era una sensación extraña, como si estuviera viendo algo que no debería ver, algo íntimo y prohibido. Entonces, escuché un sonido. Un murmullo bajo, casi inaudible. La cámara se acercó un poco más a la puerta, y pude distinguir una figura dentro de la habitación. Era un hombre. Estaba de espaldas, así que no pude ver su cara. Vestía una camisa a cuadros, la misma que solía usar mi padre los fines de semana. Mi respiración se aceleró. No podía ser. Mi padre murió en un accidente de coche hace 20 años. La figura se movió, y la cámara se acercó un poco más. Pude ver que el hombre estaba de pie junto a la cama, mirando algo que estaba en el suelo. La imagen era granulada y oscura, pero pude distinguir el contorno de una persona tumbada. Era mi madre. No, no podía ser. Ella había muerto de causas naturales, en su cama, años después. La confusión y el pánico empezaron a apoderarse de mí. Mis manos temblaban, y apenas podía respirar. La cámara se acercó aún más, y entonces lo vi. El hombre se agachó. Tenía algo en la mano, algo que brillaba bajo la escasa luz. Un cuchillo. Y lo que estaba en el suelo, era el cuerpo de mi madre, desangrándose. Un grito ahogado escapó de mi garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Era como una pesadilla, una de esas que te despiertan empapado en sudor y con el corazón a mil. Pero lo peor estaba por venir. El hombre se levantó y se dio la vuelta. La cámara lo siguió, lentamente, hasta que su rostro apareció en la pantalla. Y era mi rostro. Mis ojos se abrieron de par en par. No era posible. No podía ser yo. La imagen era idéntica, cada detalle, cada rasgo. La misma cicatriz en la ceja que me hice de niño, la misma forma de la nariz. Era yo, de eso no cabía duda. El yo de la pantalla me miró directamente, con una expresión vacía, casi inexpresiva. Luego, levantó la mano con el cuchillo. La hoja estaba manchada. Y la cámara, el yo de la pantalla, la persona que sostenía la cámara, comenzó a tambalearse. Escuché un sonido sordo, como si algo pesado cayera al suelo.
La imagen se distorsionó, se llenó de nieve, y luego se detuvo. Me quedé allí, sentado en el sofá, completamente inmóvil. El reproductor de video seguía haciendo ese zumbido característico, pero yo no escuchaba nada más que el golpeteo furioso de mi propio corazón. Mi mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de ver. ¿Qué era eso? ¿Una broma macabra? ¿Una película de terror casera que mi madre había guardado por alguna razón retorcida? Pero el parecido era inquietante, demasiado real. Y el escenario, mi antigua casa, mi madre, todo era demasiado específico para ser una simple coincidencia. Me levanté del sofá, tropezando con mis propios pies. Necesitaba aire. Necesitaba salir de allí. La cinta seguía en el reproductor, como un ojo que me observaba, que guardaba un secreto horrible. Me acerqué a la televisión, mi reflejo brillaba en la pantalla oscura. Mis ojos estaban dilatados por el terror, mi piel pálida. Parecía un fantasma. De repente, una idea loca cruzó mi mente. ¿Y si no era una broma? ¿Y si lo que acababa de ver era real? Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía estar yo en esa cinta, matando a mi propia madre, cuando ella murió años después de forma natural? La lógica se desmoronaba ante mis ojos, y la realidad parecía retorcerse de una manera que no podía comprender. Mi primera reacción fue la negación. Esto no era real. Era una ilusión, un truco de la luz o de mi propia mente. Pero el miedo, ese miedo primitivo que te agarra por las entrañas, me decía lo contrario. Sentía un escalofrío que no provenía del frío, sino de una verdad que se me revelaba, una verdad que no quería aceptar. ¿Qué significaba esto? ¿Era un mensaje del pasado? ¿Una premonición? La imagen de mi propio rostro, sereno y vacío mientras empuñaba el cuchillo, se grabó en mi retina. Y luego, el sonido. Ese sonido sordo, el de la cámara cayendo, el de mi propio asesinato. Porque eso era lo que había visto al final, ¿verdad? Me había visto a mí mismo cayendo. Pero si yo estaba viendo la cinta, entonces no podía estar muerto. La paradoja me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Si lo que acababa de ver era mi propio asesinato, ¿cómo era posible que yo estuviera aquí, ahora mismo, observando esa cinta? ¿Era una visión de un futuro posible? ¿O de un pasado que había sido borrado de mi memoria? La cabeza me empezó a doler con la intensidad de 1000 agujas. Me acerqué al reproductor, mis dedos temblaban mientras intentaba sacar la cinta. Sentía como si me estuviera quemando. No quería volver a verla. Quería borrarla de mi mente, de mi existencia. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, una parte oscura y morbosa, sentía la necesidad de volver a reproducirla, de buscar alguna pista, algún detalle que me explicara esa aberración. Mis dedos rozaron el botón de expulsar, y la cinta salió con un clic. La sostuve en mis manos, una pieza de plástico inofensiva que acababa de desvelar un horror inimaginable. La giré, observándola. No había nada especial en ella, solo el plástico negro y el carrete de cinta magnética. Pero sabía que dentro de esa pequeña carcasa se escondía una verdad que podría destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. La dejé caer sobre la mesa de café, como si quemara. Mis ojos seguían fijos en ella, como si pudiera ver a través del plástico la escena grabada. La imagen del yo asesino, la imagen de mi madre muerta, la imagen de mi propia caída. Todo se mezclaba en un torbellino de terror y confusión. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué significaba todo esto. La casa estaba en silencio, un silencio sepulcral que amplificaba el sonido de mi propia respiración agitada. Sentía cada latido de mi corazón en mis sienes. La noche había caído, y la oscuridad de la ventana reflejaba mi propio rostro aterrorizado. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi teléfono estaba en el sofá, pero no me atrevía a tocarlo. ¿A quién llamaría? ¿A la policía? ¿Y qué les diría? Hola, acabo de ver una cinta de video donde yo mismo mato a mi madre y luego me matan a mí, pero estoy vivo. Me tomarían por loco, y con razón. El miedo no era solo por lo que había visto, sino por lo que implicaba.
Si yo era capaz de hacer algo así, ¿qué clase de persona era? ¿Había una parte oscura en mí que no conocía? La idea me revolvió el estómago. No era un hombre violento. Nunca lo había sido. Era un tipo normal, con una vida normal. O al menos, eso creía. De repente, un pensamiento me heló la sangre. Si la cinta mostraba mi asesinato, y yo estaba aquí ahora, ¿significaba eso que el asesinato aún no había ocurrido? ¿Era una advertencia? ¿Una profecía? La idea me pareció aún más aterradora que la de ser un asesino. Si era una advertencia, ¿qué debía hacer? ¿Cómo podía evitar un futuro que ya parecía estar grabado? Volví a mirar la cinta. Estaba allí, inerte, pero con un poder inmenso. El poder de destruir mi cordura. Me acerqué, mis dedos rozando el plástico. Podía tirarla, quemarla, hacerla desaparecer. Pero sabía que eso no borraría lo que había visto. La imagen ya estaba grabada en mi mente, una cicatriz imborrable. Me senté de nuevo en el sofá, mis ojos fijos en la cinta. El terror se había mezclado con una extraña fascinación. Necesitaba saber más. Necesitaba desentrañar este misterio. ¿Quién había grabado esa cinta? ¿Por qué mi madre la tenía? Y lo más importante, ¿por qué aparecía yo en ella, tanto como asesino como víctima? La noche se hizo más profunda. El tiempo dejó de tener sentido. Solo existía yo, la cinta y el horrible secreto que contenía. Sentía una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Y entonces, escuché un ruido. Un golpe suave, proveniente de la planta de arriba. Mi corazón dio un vuelco. No había nadie más en la casa. Estaba solo. ¿O no? Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando con atención. El silencio volvió a caer, denso y pesado. Debió ser el viento, pensé, intentando convencerme. Pero la casa estaba sellada, y no había ni una ráfaga de aire. El segundo golpe fue más claro. Venía del ático, justo de donde había sacado la caja. Era como si algo se hubiera movido, o caído. Una ola de pánico me invadió. No quería subir. No quería enfrentarme a lo que pudiera estar allí arriba. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujó a moverme. Me levanté lentamente, mis músculos tensos. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa. Subí las escaleras, mis ojos fijos en la oscuridad del pasillo que llevaba al ático. La linterna de mi teléfono no era suficiente para disipar las sombras que bailaban en las paredes. Abrí la puerta del ático, y el aire frío y rancio me golpeó. El lugar estaba lleno de objetos viejos, cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas. Busqué con la mirada el origen del ruido. Y entonces lo vi. La caja. La misma caja de donde había sacado la cinta. Estaba volcada, y su contenido, un par de fotos viejas y una carta amarillenta, estaba esparcido por el suelo. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Fue el reproductor de video. El mismo que estaba abajo, en el salón. Estaba allí, en medio del ático, con la cinta que acababa de ver. ¿Cómo era posible? Si yo la había dejado en la mesa de café. Mis ojos se dirigieron a la televisión, pero no había ninguna conectada al reproductor. El terror me invadió. Esto no tenía sentido. ¿Estaba soñando? ¿Me había vuelto loco? La cinta. Volví a mirar la cinta que estaba en el reproductor del ático. Y entonces, lo noté. Había algo diferente. No era la misma cinta. Era idéntica, sí, pero esta tenía una pequeña etiqueta blanca, apenas visible en la oscuridad. Y en ella, escrita con una letra temblorosa, solo había una palabra, él. Mis manos temblaban mientras me acercaba al reproductor. Saqué la cinta. Era la misma, pero no lo era. Tenía la misma forma, el mismo color, pero la etiqueta. Él. ¿Quién era él? ¿Y por qué había otra cinta idéntica? La confusión se apoderó de mí, mezclada con un miedo aún más profundo. Bajé al salón corriendo,
buscando la cinta que había dejado en la mesa. No estaba. Había desaparecido. Un grito se ahogó en mi garganta. Esto era imposible. ¿Cómo podía haber dos cintas? ¿Y cómo había llegado el reproductor al ático? Me sentí desorientado, como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto. Mis ojos escanearon la habitación. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. El peso de la soledad se hizo insoportable. Necesitaba una explicación, una maldita explicación. Y entonces, mi mirada se posó en un viejo espejo que mi madre tenía en el pasillo, uno de esos espejos antiguos con marcos elaborados. Mi reflejo se veía pálido, distorsionado por el miedo. Pero no fue mi reflejo lo que me heló la sangre. Fue lo que vi detrás de mí, en el reflejo. Una figura oscura, apenas discernible, de pie en el umbral de la puerta. Era alta, más alta que yo, y su silueta parecía absorber la poca luz que había en la habitación. No se movía. Solo estaba allí, observándome. Mi corazón latió con una furia incontrolable. Giré lentamente, esperando encontrarme cara a cara con lo que fuera que estuviera allí. Pero no había nada. La puerta estaba vacía, y el pasillo estaba oscuro. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí, inmóvil, observándome. Me di cuenta de que no era una persona. Era una sombra, una forma que no parecía tener cuerpo, solo una presencia oscura. Y sus ojos brillaban con un tenue color rojizo en la oscuridad del reflejo. El aire se volvió frío de repente, y un olor metálico, como a sangre vieja, llenó mis fosas nasales. Quise gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, observando mi propio reflejo, que a su vez observaba la sombra detrás de mí. Y entonces, la sombra se movió. No hacia mí, sino hacia la izquierda, hacia la puerta de la cocina. Se deslizó, como si no tuviera cuerpo, y desapareció en la oscuridad. El espejo reflejó solo mi rostro, pálido y sudoroso. Me quedé allí, temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? El estrés, el miedo, la falta de sueño, ¿me estaban jugando una mala pasada? Traté de respirar hondo, de calmarme, pero era inútil. El pánico se había apoderado de mí por completo. Volví al salón, mis ojos buscando la cinta, la que había desaparecido. No estaba por ninguna parte. Ni en la mesa, ni en el suelo, ni debajo del sofá. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero el reproductor seguía allí, con su luz verde parpadeando. Y la cinta del ático, la que decía él, estaba ahora en mi mano. Me acerqué al reproductor, mis dedos temblaban mientras insertaba la nueva cinta. No sabía por qué lo hacía, pero sentía una necesidad incontrolable de ver qué había grabado en ella. Era como si una fuerza invisible me estuviera empujando. La pantalla se encendió de nuevo, con el mismo ruido de interferencia. Y luego, una imagen. Esta vez, era diferente. Era una habitación. Reconocí los muebles, la chimenea de mármol. Era el salón de mi casa, ahora. Mi propio salón. La cámara estaba fija en un punto, apuntando hacia el sofá donde yo estaba sentado hacía solo unos minutos. El sofá estaba vacío. El plano era estático, sin movimiento. No había nadie. El silencio de la grabación era aún más inquietante que el de la primera cinta. Era un silencio denso, cargado de tensión. Y entonces, escuché un sonido. Un crujido leve, como si alguien estuviera pisando las tablas del suelo de arriba. El mismo sonido que había escuchado antes, el que me había llevado al ático. Mi corazón se disparó. La cámara seguía inmóvil, apuntando al sofá. Pero yo sabía que el sonido venía de arriba. La cámara permaneció inmóvil, y el sonido de los pasos continuó, acercándose, bajando las escaleras. No podía respirar. Mis ojos estaban pegados a la pantalla, esperando ver algo, lo que fuera. La figura del espejo, quizás. O el yo de la cinta anterior. Los pasos se detuvieron al pie de las escaleras. Y entonces, la cámara se movió.
No mucho, solo un pequeño giro, como si la persona que la sostenía se hubiera girado ligeramente. Y la imagen que apareció en la pantalla me dejó helado. No era mi salón. Era el pasillo de mi antigua casa. El mismo pasillo de la primera cinta. La misma alfombra, el mismo papel tapiz. Y al final del pasillo, la puerta del dormitorio entreabierta. Mi mente se negaba a aceptarlo. ¿Cómo era posible? Si la cámara estaba grabando mi salón. Y entonces, lo vi de nuevo. La figura del hombre con la camisa a cuadros. Mi padre. De espaldas, de pie junto a la cama. Y en el suelo, el cuerpo de mi madre. Pero esta vez, el cuerpo no era el mismo. Era el cuerpo de una mujer joven, con el pelo rubio. No era mi madre. Y de repente, me di cuenta. Esta era la misma escena, pero con detalles diferentes. Era como si estuviera viendo una versión alternativa de lo que había visto antes. Y el terror se convirtió en una certeza fría y helada. Esto no era una broma. Esto era algo más. El hombre se dio la vuelta. Y de nuevo, era mi rostro. Pero esta vez, no tenía una expresión vacía. Tenía una sonrisa. Una sonrisa lenta y macabra, que no llegaba a los ojos. Y en su mano, el cuchillo. La imagen se acercó, y pude ver sus ojos. Eran rojos. Los mismos ojos que había visto en el reflejo del espejo. Mi garganta se cerró. No había duda. Esto no era yo. O al menos, no era el yo que conocía. Era algo más, algo oscuro y maligno que había tomado mi forma. El yo de la pantalla levantó el cuchillo y se acercó a la cámara. Y entonces, la voz. No era mi voz. Era una voz gutural, distorsionada, como si viniera de las profundidades de un pozo sin fondo. Y dijo una sola palabra, una palabra que me heló hasta los huesos: ahora. La imagen se volvió negra. La cinta se detuvo. Y yo me quedé allí, en la oscuridad, con el eco de esa voz resonando en mis oídos. El terror se había transformado en algo más, en una comprensión oscura y horrible. La cinta no era una advertencia. Era una invitación. Una invitación a un juego macabro, donde yo era la pieza central. Y entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí un aliento frío en la nuca. Y el mismo olor a sangre que había sentido antes. Lentamente, sin atreverme a respirar, giré la cabeza. Y lo vi. La sombra. Estaba justo detrás de mí. Más grande, más definida que antes. Y sus ojos, 2 puntos rojos brillantes en la oscuridad. Y entonces, una voz, la misma voz gutural de la cinta, susurró en mi oído: tu turno. Mi corazón se detuvo. Mis ojos se abrieron de par en par. La sombra extendió una mano con dedos largos y huesudos, y me tocó el hombro. El frío era insoportable, un frío que calaba hasta los huesos. Y sentí como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando. Y entonces, la visión. No era una imagen, era una sensación. La sensación de caer, de precipitarme en un abismo sin fin. El aire siseaba a mi alrededor, y la oscuridad me envolvía. Y al final, el impacto. Un impacto seco, brutal. Y la nada. Desperté sobresaltado, empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Estaba en mi sofá, en el salón. La televisión estaba apagada, y el reproductor de video estaba en silencio. La cinta que decía él estaba en la mesa de café, justo donde la había dejado. Respiré hondo, intentando calmarme. Había sido una pesadilla. Solo una pesadilla. Mi mente me había jugado una mala pasada, alimentada por el estrés y el agotamiento de vaciar la casa de mi madre. Intenté convencerme de ello, de que todo había sido producto de mi imaginación. Me levanté del sofá, mis piernas aún temblorosas. Miré a mi alrededor. Todo estaba en su lugar. La casa estaba en silencio. No había sombras, no había olores. Todo era normal. Demasiado normal. Me acerqué a la mesa de café y tomé la cinta.
La examiné cuidadosamente. No había ninguna etiqueta. Era la primera cinta, la que encontré en el ático. La cinta sin marcar. La otra, la que decía él, no estaba por ninguna parte. ¿La había imaginado? Mis dedos buscaron el botón de expulsar del reproductor. Presioné y la cinta salió con un clic familiar. La sostuve en mis manos, una simple pieza de plástico. Pero sabía que no era tan simple. Llevaba un secreto horrible que me estaba volviendo loco. Decidí que lo mejor era deshacerme de ella. Tirarla, quemarla, hacerla desaparecer para siempre. Quería borrar esa horrible experiencia de mi mente. Pero una parte de mí, esa misma parte morbosa que me había impulsado a verla, me detuvo. ¿Y si no era una pesadilla? ¿Y si era real? La dejé de nuevo en la mesa de café. No podía. No podía deshacerme de ella. Sentía que si lo hacía, estaría cerrando la puerta a una verdad que, por horrible que fuera, necesitaba entender. Me senté de nuevo en el sofá, mis ojos fijos en la cinta. El sol empezaba a asomarse por la ventana, pintando el cielo de un color gris pálido. La luz del amanecer no disipaba la oscuridad que sentía en mi interior. El cansancio me estaba consumiendo, pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi propio rostro, esa sonrisa macabra, esos ojos rojos. Y escuchaba esa voz gutural, ahora. Y luego, la caída. La mañana transcurrió en una especie de neblina. No podía concentrarme en nada. Cada sonido, cada sombra, me ponía los nervios de punta. Sentía una presencia invisible que me observaba, que esperaba. Y entonces, mi teléfono sonó. Salté del susto. Era un número desconocido. Dudé en contestar. Pero la necesidad de distracción, de algo que me sacara de esa espiral de locura, me hizo deslizar el dedo por la pantalla. Diga, mi voz sonó ronca y temblorosa. Silencio al otro lado. Solo un leve zumbido, como el de una cinta de video. Mi corazón se encogió. Hola, insistí, mi voz apenas un susurro. Y entonces, una voz. No era la voz gutural de la cinta. Era una voz suave, casi melodiosa. Una voz de mujer. Y dijo, ya era hora de que despertaras. Mis ojos se abrieron de par en par. La voz era familiar. Una voz que había escuchado en mi infancia, una voz que creía haber perdido para siempre. Mamá. Mi voz era apenas un susurro. Silencio de nuevo. Luego, una risa. Una risa suave, que se fue haciendo más fuerte, más distorsionada, hasta convertirse en un eco de esa voz gutural que me había dicho ahora. Colgué el teléfono, mi mano temblaba incontrolablemente. No podía ser. Mi madre estaba muerta. La había enterrado hace un año. Esto era imposible. La cinta en la mesa de café parecía vibrar con una energía oscura. La miré, y de repente, me di cuenta de algo. La cinta no era el principio. Era el final. El final de una historia que aún no había comenzado a contarse. Y yo era el protagonista. Y la víctima. Me senté en el suelo, apoyado en el sofá, mis brazos rodeando mis rodillas. La desesperación me invadió. No había escapatoria. Estaba atrapado en un bucle, en una pesadilla de la que no podía despertar. Miré la cinta una vez más, y esta vez, mi mirada se posó en un pequeño detalle que no había notado antes. En la parte inferior, casi imperceptible, había una inscripción. Unas iniciales grabadas en el plástico. J.R. Mi nombre. Juan Ruiz. La cinta era mía. Siempre lo había sido. Y el miedo que sentía no era por lo que iba a pasar, sino por lo que ya había pasado. Y por lo que estaba a punto de pasar de nuevo. La cinta no era una premonición. Era una memoria. Una memoria de un futuro que ya había vivido. Y que estaba condenado a vivir de nuevo. La luz del día había llegado por completo, pero la oscuridad en mi interior era más profunda que nunca. Me sentía vacío, despojado de toda esperanza.
La cinta era mi condena, el testimonio de un destino ineludible. No había escapatoria, no había salvación. Solo la repetición. La repetición de un horror que me perseguiría hasta el fin de mis días. Y mientras el sol se elevaba en el cielo, yo sabía que la noche volvería a caer. Y con ella, el terror. Y la sombra. Y la voz. Y la caída. Y la nada. Una y otra vez. Sin fin. El agotamiento me estaba pasando factura. Los ojos me ardían, y cada músculo de mi cuerpo dolía como si hubiera corrido una maratón. A pesar del terror que sentía, una parte de mí anhelaba simplemente cerrar los ojos y desaparecer. Pero sabía que no podía. La cinta, esa maldita cinta, no me lo permitía. Era una espina clavada en mi cerebro, una tortura constante. Me obligaba a permanecer despierto, a seguir pensando, a intentar desentrañar el nudo que se había formado en mi vida. Decidí que lo mejor era intentar un enfoque diferente. Si la cinta era una memoria, como sospechaba, quizás había algo en mi pasado, algo que había olvidado o reprimido, que pudiera arrojar luz sobre todo esto. Empecé a revisar viejos álbumes de fotos de mi madre. Ella era una fanática de las fotos. Tenía cajas y cajas, cada una etiquetada con fechas y eventos. Buscaba algo, cualquier cosa que pudiera estar relacionada con la cinta, con la figura de mi padre, con esa mujer rubia que no era mi madre. Pasaron horas. Las fotos se amontonaban a mi alrededor. Mis dedos se mancharon de polvo y el olor a papel viejo llenó la habitación. Fotos de vacaciones, de cumpleaños, de reuniones familiares. En muchas de ellas aparecía mi padre, siempre con esa sonrisa amable que recordaba. Pero en ninguna de ellas vi la camisa a cuadros que llevaba en la cinta, ni a la mujer rubia. Era como buscar una aguja en un pajar. La frustración crecía con cada álbum que cerraba. Sentía que me estaba volviendo loco, persiguiendo fantasmas y sombras. ¿Y si realmente era una alucinación? ¿Y si el agotamiento y el dolor por la pérdida de mi madre me estaban haciendo ver cosas? Pero la sensación de realidad era demasiado vívida, demasiado palpable. Dejé las fotos a un lado y me dirigí al estudio de mi padre. Después de su muerte, mi madre lo había mantenido intacto, casi como un santuario. Nunca había tenido la fuerza para tocar sus cosas. Pero ahora, sentía una necesidad imperiosa de hacerlo. Quizás él, en vida, había dejado alguna pista. El estudio estaba tal como lo recordaba, estanterías llenas de libros, un escritorio de madera maciza cubierto de papeles, y ese olor característico a tabaco de pipa y cuero viejo. Me senté en su silla, y sentí un escalofrío. Era como si su presencia aún flotara en el aire. Abrí los cajones del escritorio. Encontré facturas antiguas, correspondencia y algunos diarios. Mi padre siempre había sido un hombre metódico, de los que escribían sus pensamientos. Empecé a hojear un diario al azar, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Las primeras páginas hablaban de su trabajo, de proyectos, de cosas mundanas. Estaba a punto de rendirme cuando, de repente, una fecha me llamó la atención, 12 de octubre de hace 20 años. La misma fecha de la muerte de mi padre, la misma fecha que la policía había registrado para el accidente. Mis manos temblaban mientras leía. La letra de mi padre, normalmente tan pulcra, era esta vez un garabato. Las palabras se agolpaban en el papel, casi ilegibles. Describía una discusión, una pelea con una mujer. Una mujer que no era mi madre. Hablaba de celos, de traición, de una noche oscura y de un secreto que lo atormentaría para siempre. No mencionaba nombres, solo la describía como ella, la rubia. Mi corazón dio un vuelco. La rubia. La misma mujer que había visto en la cinta, asesinada en mi antigua casa. ¿Mi padre había tenido una amante? ¿Y mi madre lo sabía? La idea me revolvió el estómago. No encajaba con la imagen que tenía de mis padres, de su matrimonio aparentemente perfecto. Seguí leyendo. Las entradas posteriores eran aún más crípticas. Mencionaba el pacto, el precio y la necesidad de proteger a la familia.
Hablaba de un error irreparable que lo había llevado a un camino sin retorno. Y luego, la última entrada, una semana antes de su muerte, ella me encontró. Lo sabe todo. No hay escapatoria. Juan, perdóname. La página finalizaba abruptamente, con una mancha de tinta que parecía una lágrima. Mi padre había muerto poco después de escribir eso. ¿Fue realmente un accidente de coche? ¿O fue algo más? Las piezas empezaban a encajar, formando un rompecabezas macabro. La cinta. La mujer rubia. El pacto. Ella me encontró. La voz del teléfono. Ya era hora de que despertaras. Todo apuntaba a un secreto familiar, a una verdad enterrada que mi madre había intentado ocultar y que ahora, después de su muerte, estaba saliendo a la luz de la forma más horrible posible. Salí del estudio, el diario de mi padre en la mano. La cinta seguía en la mesa de café, como un faro oscuro que me guiaba a través de la tormenta. Miré el reproductor de video. Mis dedos temblaron mientras insertaba la cinta. Necesitaba verla de nuevo. Necesitaba encontrar más pistas, más respuestas. La escena comenzó de nuevo. El pasillo oscuro, la puerta entreabierta. Mi padre, de espaldas, junto al cuerpo de la mujer rubia. Y luego, mi rostro, esa sonrisa macabra, esos ojos rojos. Ahora. Y la caída. Pero esta vez, algo fue diferente. Justo antes de que la imagen se volviera negra, vi algo. Algo que no había notado antes. En el reflejo borroso de la televisión, en el fondo, había una silueta. Pequeña, casi imperceptible. Una figura agazapada en la oscuridad, observando. Y entonces, lo reconocí. Era un niño. Yo. De pequeño. Escondido detrás de una silla, con los ojos abiertos de par en par, observando la escena. Un grito silencioso escapó de mi garganta. No era una pesadilla. No era una alucinación. Había estado allí. Yo había presenciado la muerte de esa mujer. Y mi subconsciente, mi memoria, lo había reprimido durante años, transformándolo en una visión abstracta y confusa. Pero ahora, la cinta lo estaba trayendo a la superficie, con detalles gráficos y dolorosos. La implicación me golpeó con la fuerza de un rayo. No era solo el hijo de un asesino. Era un testigo. Un testigo mudo de un crimen atroz. ¿Y si no lo había reprimido por completo? ¿Y si una parte de mí, esa parte oscura que la cinta había revelado, recordaba ese día con una precisión aterradora? La voz del teléfono. Mamá. La risa que se había convertido en un eco gutural. Mi madre. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Y lo había ocultado. Me había ocultado la verdad, a mí y al mundo. Me levanté del suelo, sintiendo un mareo intenso. La verdad era más horrible de lo que había imaginado. Mis padres no eran las personas que creía. Mi vida entera era una mentira, construida sobre un cimiento de sangre y secretos. Miré la cinta en la mesa. Y luego, mis ojos se posaron en la ventana. La luz del día se estaba desvaneciendo y las sombras empezaban a alargarse. La noche se acercaba. Y con ella, sabía que la sombra volvería. La sombra con los ojos rojos. Pero esta vez, el miedo no era el mismo. Se había mezclado con una rabia fría y un deseo ardiente de respuestas. No iba a dejar que me consumiera. Iba a desentrañar este misterio, aunque me costara la cordura. Regresé al estudio de mi padre, buscando algo más. Cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pacto, sobre ella. Abrí un viejo baúl que estaba escondido bajo la mesa. Dentro, encontré más diarios, pero también una caja de madera con una llave diminuta. No tenía cerradura. Era un joyero, de los que usaba mi madre para guardar sus alhajas. Pero este estaba vacío, salvo por una única fotografía. La tomé con dedos temblorosos. Era una foto antigua, en blanco y negro, ligeramente amarillenta por el paso del tiempo. Mostraba a mi padre, joven, con el pelo oscuro y una sonrisa radiante. Y a su lado, una mujer.
Rubia, con ojos grandes y una sonrisa cautivadora. Era la misma mujer de la cinta, la mujer a la que mi padre había asesinado. Y estaba embarazada. Mi mundo se desmoronó. Embarazada. Eso significaba que había un hijo. Un hijo que era mi medio hermano. Un hijo del que nunca había sabido nada. Un hijo de la mujer que mi padre había matado. La traición se extendía más allá de lo que había imaginado. La parte trasera de la foto tenía una inscripción. De nuevo, la letra de mi padre. Para mi amado Juan, mi vida entera. Pero no era la misma letra que la del diario. Esta era suave, cariñosa. La leí de nuevo, y me di cuenta de que Juan no era yo. Mi padre se llamaba Juan también. ¿Y la mujer de la foto era la madre de mi padre? ¿Y la mujer rubia que él había matado era? No, no tenía sentido. La fotografía era de la misma época en que mi padre era joven. La mujer rubia en la cinta era de mi época, o al menos de una época más reciente. Era confuso. Demasiado confuso. Volví a mirar la foto. La mujer rubia de la cinta era joven. La mujer de la foto también era joven. Pero había una diferencia. La mujer de la foto tenía un lunar pequeño en la mejilla izquierda. La mujer de la cinta no. Mis ojos se posaron en el diario de mi padre. Releí la parte donde hablaba de ella, la rubia. Y la fecha. 12 de octubre, 20 años atrás. Y entonces, lo entendí. No era una sola mujer rubia. Eran dos. Y la segunda, la de la cinta, tenía que estar relacionada con la primera. ¿Quizás su hija? ¿La hija de la mujer de la foto? Si mi padre había tenido un hijo con la mujer de la foto, y esa mujer había muerto, ¿qué había pasado con ese hijo? La cabeza me dio vueltas. La trama se complicaba con cada nuevo descubrimiento. De repente, el miedo se transformó en una necesidad desesperada de saber. Necesitaba conocer toda la verdad, por muy dolorosa que fuera. La cinta. La puse de nuevo, reproduciéndola en bucle. Cada vez, buscaba un nuevo detalle, una nueva pista. Y cada vez, la imagen de mi propio rostro, esa sonrisa macabra, me atormentaba. ¿Quién era ese yo en la pantalla? ¿Era yo mismo, poseído por una fuerza oscura? ¿O era una entidad completamente diferente, usando mi forma como un disfraz? La sombra. Volví a ver el reflejo en el espejo, esa figura oscura con los ojos rojos. Era la misma figura que había visto detrás de mí. ¿Era ella el de la segunda cinta? ¿La que había tomado mi forma? El sol se había puesto por completo, y la oscuridad de la noche envolvía la casa. La luz de la televisión era la única fuente de iluminación en el salón, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes. El miedo se había convertido en una especie de adrenalina que me mantenía despierto, alerta. De repente, la pantalla de la televisión parpadeó. La imagen se distorsionó, se llenó de ruido, y luego se detuvo. Un pitido agudo llenó la habitación. Me acerqué a la televisión, pensando que la cinta se había dañado. Pero no fue así. La pantalla se encendió de nuevo, y la imagen que apareció me heló la sangre. No era la escena del asesinato. Era una cara. Una cara de mujer. La mujer rubia de la cinta, la que había sido asesinada. Pero esta vez, sus ojos estaban abiertos. Y me miraban directamente. Sus labios se movieron, sin emitir sonido. Pero pude escuchar una voz en mi cabeza, una voz suave y distante, como un eco. Te estoy esperando. La imagen se desvaneció, y la pantalla volvió a quedarse en negro. El pitido cesó. El silencio de la habitación era ensordecedor. Me quedé allí, inmóvil, mi mente en un torbellino. ¿Era ella? ¿La mujer muerta? ¿Cómo era posible? Y entonces, el teléfono sonó de nuevo. El mismo número desconocido. No lo dudé. Contesté. Diga. Tic, tac, dijo la misma voz melodiosa de la mujer, la que me había llamado antes. El tiempo se acaba. Colgué el teléfono, mi mano temblaba incontrolablemente.
Esto no era una coincidencia. Ella estaba conectada a la cinta. De alguna manera. Y estaba jugando conmigo. Un juego macabro, donde yo era el peón. La cinta en la mesa de café parecía latir con un pulso propio. La miré, y la imagen de esa cara en la pantalla, esos ojos abiertos mirándome, se grabó en mi retina. Me di cuenta de que no tenía miedo. Sentía una ira fría. Una ira por haber sido engañado, por haber vivido una mentira toda mi vida. No iba a huir. No iba a esconderme. Iba a enfrentarme a esto, a lo que fuera. Y lo iba a hacer ahora. La ira me consumía, una llama fría y constante que ahogaba el miedo. Ya no había vuelta atrás. La ignorancia, la negación, todo se había disipado con cada revelación, con cada imagen de esa maldita cinta. Me levanté del sofá, con una determinación que nunca antes había sentido. Si esto era un juego, yo iba a ser el jugador que lo terminaría. Miré la cinta, el pequeño objeto de plástico que había destrozado mi vida. No podía simplemente deshacerme de ella. Sentía que contenía la clave, la pieza final del rompecabezas. Necesitaba entender por qué mi vida se había convertido en esta pesadilla, y quién estaba detrás de todo. Decidí empezar por el principio. El ático. Si mi madre la había escondido allí, quizás había algo más, algo que se me había escapado en mi búsqueda inicial. Subí las escaleras, mis pasos firmes a pesar del cansancio. El ático estaba oscuro, pero la luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana le daba un aire fantasmal. Fui directamente a la caja donde había encontrado la cinta. Esta vez, la revisé con más cuidado, levantando cada manta, moviendo cada objeto. Bajo una pila de ropa vieja, encontré un pequeño compartimento secreto. Mis dedos temblaron mientras lo abría. Dentro, había un solo objeto, un collar. Un medallón antiguo, de plata, con un grabado desgastado. Era una flor de lis. Y en el centro, una pequeña inscripción, para mi amado Juan. La misma inscripción que en la parte trasera de la foto de mi padre. Abrí el medallón. Dentro, había dos fotos diminutas. En una, mi padre, joven, sonriendo. En la otra, la mujer rubia de la foto antigua, la que no era mi madre, la que tenía el lunar. Pero esta vez, sus ojos no eran de alegría. Eran de tristeza. Y lo que más me impactó, llevaba el mismo medallón. Era de ella. Mi padre se lo había dado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Este medallón había sido de ella. La primera mujer rubia, la madre del hijo secreto de mi padre. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Por qué mi madre lo había guardado? De repente, sentí una corriente de aire frío. La ventana del ático estaba abierta. No recordaba haberla abierto. Me acerqué, mi corazón latiendo con fuerza. Miré hacia afuera. La noche era oscura y silenciosa. Pero entonces, lo vi. Una silueta en la distancia, en el bosque que rodeaba la casa. Una sombra. Parecía estar observando la casa. No era una ilusión. Era real. Estaba allí. La misma sombra con los ojos rojos. Mi sangre se heló. La cinta, la voz en el teléfono, la sombra en el espejo, todo estaba conectado. Estaba jugando un juego, pero no era el único jugador. Bajé al salón, el medallón apretado en mi mano. Miré el teléfono. La voz de la mujer, el tic-tac. Ella estaba involucrada. Pero, ¿cómo? ¿Quién era ella? De repente, una idea. El diario de mi padre. Había mencionado a ella. Y había hablado del pacto. Regresé al estudio y busqué el diario. Lo abrí en la última entrada, donde hablaba de ella me encontró. Seguí buscando en los otros diarios, los que no había leído con tanto detalle. En uno de ellos, encontré un nombre. Laura. Era el nombre de la mujer rubia de la foto, la que llevaba el medallón. Mi padre había tenido un hijo con Laura. Y lo que es más, Laura tenía una hermana. Isabel. Y entonces, el último giro.
Mi madre se llamaba Isabel. El aire se me fue de los pulmones. Mi madre e Isabel, la hermana de Laura. El pánico se apoderó de mí. Mi madre lo sabía todo. Lo había ocultado. ¿Y el pacto al que se refería mi padre era con mi madre? ¿Con Isabel? Mis ojos se posaron en la cinta que seguía en el reproductor. La imagen de la mujer rubia asesinada, la que no era Laura, la que no tenía el lunar. Ella era mi prima. La hija de Laura. Y por lo tanto, hija del hermano de mi madre, o de la propia Laura. Era su sobrina. La cabeza me daba vueltas. Mi padre había matado a su propia sobrina. Y mi madre, su tía, lo había sabido. Y lo había ocultado. No, esto no podía ser. La familia que yo conocía, los lazos de sangre que creía inquebrantables, todo se desmoronaba. La voz en el teléfono. Ya era hora de que despertaras. Era mi tía, Isabel. La hermana de Laura. Mi madre, Isabel. La misma persona. Mi madre no me había llamado desde la tumba. Era ella. Había estado viva todo este tiempo. Mi madre no había muerto. El impacto de esa revelación fue brutal. Todo lo que había creído sobre su muerte, sobre su enfermedad, sobre el entierro, era una mentira. Me habían engañado. Mi padre, mi madre, todos habían orquestado una mentira para ocultar un crimen. Y entonces, todo cobró sentido. La cinta no era mi asesinato. Era una simulación. Una recreación de lo que había pasado en el pasado, con los personajes cambiados. El yo en la cinta era la proyección del asesino real. Y la mujer rubia asesinada era la sobrina de mi madre, la hija de Laura. La sombra con ojos rojos. Era ella. Mi madre. Ella no era una sombra, sino que me observaba desde la oscuridad, manipulándome, controlando el juego. Y la segunda cinta, la que decía él, la que apareció y desapareció, no era para mí. Era para ella. Era un mensaje. Mis ojos se fijaron en la entrada del salón. La puerta estaba entreabierta. Escuché un crujido. Y luego, una voz. No la voz distorsionada de la cinta, ni la melodiosa del teléfono. Una voz real. Una voz que conocía demasiado bien. Por fin lo has entendido, hijo. Mi madre. Estaba allí, de pie en el umbral, con la misma camisa a cuadros que llevaba mi padre en la cinta. Y en su mano, un cuchillo. El mismo cuchillo que había visto en la grabación. Sus ojos, en la penumbra, brillaban con un rojo tenue. Los ojos de la sombra. No era una sombra. Era ella. Ella había estado observándome, guiándome a través de la cinta, revelando la verdad poco a poco. Ella era la que había tomado la forma de mi padre, la que había asumido mi rostro en la cinta. Ella era la verdadera asesina. ¿Por qué, mamá? Mi voz era un susurro roto. Su sonrisa se extendió. Protección, Juan. Siempre por protección. Tu padre, él había cometido un error. Un error que nos habría destruido a todos. Y Laura, ella era su obsesión. Quería protegerte de su sangre, de su locura. Y luego su hija vino a buscarlo. A desenterrar los secretos. Dio un paso hacia mí, el cuchillo brillando a la luz de la luna. Tu padre era débil. Yo no. Yo hice lo que tenía que hacer. Por la familia. El terror se apoderó de mí, un terror más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era solo mi vida la que estaba en peligro. Era mi identidad, mi cordura. Mi madre era una asesina. Y lo había sido toda mi vida. Y la cinta. Empecé. La cinta era una lección, me interrumpió, su voz gélida. Una lección para que entendieras la verdad. Para que vieras la bestia que tu padre había liberado. Y para que supieras que hay secretos que es mejor mantener enterrados. Dio otro paso. Mis ojos se posaron en la cinta sobre la mesa. La agarré. No para verla de nuevo, sino para usarla como arma. Como protección. Si ella quería que viera la verdad,
yo usaría esa verdad contra ella. ¿Y qué vas a hacer ahora, mamá? Mi voz era fuerte, a pesar del temblor en mis manos. ¿Matarme como mataste a mi padre y a mi prima? Sus ojos rojos brillaron con una furia helada. Tú no lo entiendes, Juan. Tú eres parte de esto. Siempre lo has sido. Levantó el cuchillo. Pero antes de que pudiera avanzar, yo tomé la cinta y la rompí en dos con todas mis fuerzas. El plástico se partió con un crujido seco. La cinta magnética se desenrolló, esparciéndose por el suelo como serpientes negras. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. La furia en su rostro se transformó en un horror gélido. No, gritó, su voz un eco gutural. En ese momento, la sombra que la rodeaba pareció volverse más densa, más oscura. Se retorció, como si estuviera siendo arrancada de su anfitriona. Mi madre cayó de rodillas, el cuchillo resbaló de su mano y cayó al suelo con un tintineo. Su cuerpo se convulsionó y la expresión de su rostro cambió. El brillo rojo de sus ojos se desvaneció y fueron reemplazados por los ojos de mi madre, los que recordaba. Llenos de terror y confusión. Juan, susurró, su voz débil, apenas audible. Pero la sombra no había desaparecido. Se había separado de ella, flotando en el aire como una entidad propia. Una masa oscura y amorfa con dos puntos rojos brillantes. Se abalanzó sobre mi madre, cubriéndola, absorbiéndola. Su cuerpo se retorció una última vez, y luego se quedó inmóvil. La sombra se hizo más grande, más definida. Y entonces, se giró hacia mí. Sus ojos rojos brillaban con una intensidad aterradora. No había rabia, no había furia. Solo una profunda, incomprensible, oscuridad. No esperé. Me abalancé sobre la ventana, rompiendo el cristal con el codo. Salté, sintiendo los cortes en mi piel, la brisa fría en mi rostro. No sabía a dónde iba, pero sabía que tenía que huir. Corrí a través del jardín, mis pies descalzos sobre la hierba mojada. Escuché un sonido detrás de mí. Un silbido, como el viento a través de un túnel. No me atreví a mirar atrás. Corrí hasta llegar al bosque, a la oscuridad de los árboles. Y seguí corriendo. La luna brillaba a través de las copas de los árboles, proyectando sombras danzantes que parecían seguirme, que parecían estar en todas partes. Sabía que no estaba a salvo. Nunca lo estaría. La sombra me perseguiría. Porque yo, Juan Ruiz, era el único que quedaba. El último custodio de un secreto familiar que nunca debió salir a la luz. Y mientras corría por la oscuridad del bosque, el sabor metálico de la sangre en mi boca, sabía que la historia no había terminado. Solo había comenzado un nuevo capítulo. Uno donde la sombra, la verdad y yo estábamos condenados a una persecución eterna. Y el tic-tac seguía sonando en mi mente, un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba y que la sombra finalmente me alcanzaría.